En un rincón olvidado del universo, donde las estrellas apenas parpadean, un antiguo planeta se desliza entre las sombras de la indiferencia. Durante milenios, su nombre ha caído en el olvido, y su población, una raza alienígena que una vez fue próspera, ha sido relegada a la categoría de mito. Sin embargo, lo que nadie sabía es que en su lecho de desolación, esa civilización ocultaba un secreto que podría cambiar el destino de la humanidad. ¿Qué pasaría si el futuro de nuestra especie dependiera de ellos? La humanidad, en su constante búsqueda de exploración y avance, ha logrado conquistar el espacio. Pero a medida que los viajes intergalácticos se vuelven más comunes, los peligros del universo también se hacen más evidentes. La curiosidad nos ha llevado a descubrir nuevos mundos, y a menudo, nuevas razas. Pero hay algo inquietante en las historias que llegan de un planeta llamado Celoria. Durante décadas, se ha rumoreado que esta civilización alienígena ha sido olvidada, y que sus habitantes han caído en un estado de abandono total. Sin embargo, un grupo de exploradores humanos, atraídos por la leyenda y el misterio, decide investigar. Entre ellos se encuentra un comandante decidido, un científico impulsado por la curiosidad, y un piloto audaz, cada uno con sus propias motivaciones. Juntos, se embarcan en una misión que no solo pondrá a prueba su valor, sino que también desenterrará verdades ocultas sobre el universo y sobre sí mismos. Al llegar a Celoria, son recibidos por un paisaje desolado, ciudades en ruinas, ecos de un pasado glorioso, y un silencio que grita. Sin embargo, no todo está perdido. En las profundidades de estas ruinas, los humanos descubren signos de vida. Los celorianos, como se les llama, no son solo supervivientes, son guardianes de un antiguo conocimiento y habilidades que podrían ser clave para el futuro de ambas razas. Pero lo que parece ser un encuentro entre civilizaciones se convierte rápidamente en un dilema moral. Los celorianos, aunque agradecidos por el interés humano, han pasado tanto tiempo en la oscuridad que desconfían de los forasteros. Además, hay fuerzas oscuras en el universo que no están dispuestas a permitir que esta conexión florezca. Mientras las tensiones aumentan, los exploradores deben decidir si deben arriesgarse a ayudar a esta raza olvidada o si, al hacerlo, están poniendo en peligro no solo sus vidas, sino también el futuro de toda la humanidad. Las preguntas se acumulan: ¿qué ha llevado a los celorianos a su estado actual? ¿Por qué fueron abandonados? Y, lo más importante, ¿qué pasará cuando el mundo descubra que no están solos en el universo? La intriga se cierne sobre cada movimiento, cada decisión. La historia de Celoria es más que un relato de salvación, es una exploración del significado de la humanidad misma y de lo que significa ser un protector en un cosmos vasto y a menudo hostil. Al final de esta primera aventura, los exploradores se ven enfrentados a una elección crucial: ¿deberían continuar la misión y ayudar a los celorianos a reconstruir su civilización, o retirarse y dejar que su legado se desvanezca una vez más en la oscuridad? Con el tiempo corriendo en su contra y las amenazas acercándose, la decisión que tomen podría cambiarlo todo. La conexión entre las dos razas está a punto de ser forjada, pero también está a punto de ser probada de maneras que nunca imaginaron. Así que, ¿qué caminos tomarán? ¿Lograrán los humanos rescatar a una raza olvidada y, en el proceso, redescubrir su propia humanidad? La respuesta, mis amigos, se revelará en el siguiente capítulo de esta increíble historia. No se lo pierdan. Las estrellas titilaban en el vasto cielo de Celoria, mientras los exploradores se reunían en su módulo de comando. Las pantallas parpadeaban con datos y mapas del planeta, revelando una superficie llena de ruinas y ecos de lo que una vez fue una civilización vibrante. El comandante, con su mirada fija en la pantalla, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No era solo una misión de exploración, era un intento de redimir a una raza olvidada y, tal vez, a sí mismos. Los recuerdos de su propio planeta resonaban en su mente. La humanidad había enfrentado su propio abandono en el pasado, cuando las guerras y las crisis ambientales casi la llevaron al borde de la extinción. Había sido el deseo de reconstrucción y colaboración lo que había unido a las naciones, y ahora, al contemplar a los celorianos, se preguntaba si podrían hacer lo mismo. La duda se cernía sobre su corazón. ¿Sería posible que estos seres, marcados por el dolor y la desconfianza, pudieran abrirse a ellos? Mientras tanto,
el científico, obsesionado con el potencial de los elorianos, estudiaba los antiguos textos que habían encontrado en las ruinas. Los símbolos eran extraños, pero había algo en ellos que resonaba con su propio anhelo de conocimiento. Con cada palabra descifrada, sentía que el misterio de esta civilización lo envolvía más. Era como si cada frase contara una historia de esperanza y tragedia, un reflejo de la lucha de los elorianos por sobrevivir en un universo hostil. Pero, a medida que profundizaba, se dio cuenta de que había algo más, un oscuro secreto que había llevado a su caída. El piloto, por su parte, exploraba el exterior del módulo, mirando las vastas llanuras desérticas que rodeaban su base. La soledad de aquel lugar era abrumadora, y la sensación de ser observados no lo abandonaba. Una extraña inquietud lo invadía. A veces, creía ver sombras moviéndose entre las ruinas, pero al girar la cabeza, no había nada allí. Sin embargo, había escuchado historias de viajeros perdidos, de seres que se habían encontrado con la oscuridad en este mundo. La idea de que algo más estaba acechando en la penumbra lo llenaba de temor. En la primera noche, mientras la luna de Celoria iluminaba el paisaje, los exploradores decidieron organizar una expedición hacia el corazón de la antigua capital. Había rumores de que allí se encontraba un templo, un lugar donde los elorianos habían rendido culto a su deidad. El comandante sabía que este era un paso crucial, no solo para entender la cultura de los elorianos, sino también para establecer un puente entre sus razas. La decisión fue unánime, pero cada uno llevaba su propio peso emocional. Mientras se adentraban en la jungla de ruinas, la atmósfera se tornaba cada vez más densa. Los ecos del pasado parecían susurrar entre los escombros, historias de traiciones y sacrificios. Con cada paso, el grupo sentía que se acercaban a algo más grande, algo que había estado esperando ser descubierto. Sin embargo, también había un sentido de peligro en el aire. La oscuridad se cernía, y cada crujido de las ramas parecía un aviso. Al llegar al templo, la magnificencia de su arquitectura los dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, y las estatuas de celorianos, aunque desgastadas, todavía reflejaban la nobleza de su raza. Sin embargo, había una sensación inquietante en el lugar. La ausencia de vida era palpable, y la fragilidad del tiempo se podía sentir en el aire. Mientras exploraban, el científico comenzó a notar patrones en las inscripciones. Eran relatos de un cataclismo, de una guerra que había devastado su mundo y que había dejado a los elorianos en un estado de desolación. De repente, un sonido interrumpió sus pensamientos. Un crujido sordo resonó en la oscuridad, y todos se congelaron. El comandante levantó la mano, señalando a su equipo que se detuvieran. En la penumbra, una figura apareció, semi-oculta por la sombra. Sus ojos brillaban como estrellas perdidas en la noche. Era un celoriano, pero no uno que se había rendido. Este ser tenía una mirada de determinación. Una chispa de esperanza. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con una voz grave que resonó en el templo. La sorpresa y el miedo recorrieron a los exploradores. Habían imaginado que los elorianos eran una civilización extinta, pero allí estaba, frente a ellos, un superviviente. Su piel era de un azul profundo, marcada por las cicatrices del tiempo y la guerra, y su presencia emanaba una fuerza que les recordó a lo que eran. «Venimos en paz», respondió el comandante, intentando proyectar confianza. «Buscamos entender lo que ocurrió y ayudar a su gente». El celoriano los observó, evaluando cada palabra, cada movimiento. ¿Ayudar? ¿Por qué querrían hacerlo? ¿Acaso no son los mismos que nos abandonaron? Esa pregunta cortó el aire. Los exploradores se miraron, sintiendo la verdad detrás de sus palabras. Había una historia más profunda de desconfianza y traición que debía ser abordada. El científico, ansioso por establecer un lazo, dio un paso adelante. No todos los humanos han olvidado. Algunos de nosotros sabemos lo que es luchar por la supervivencia. Podemos compartir nuestras historias. La tensión se volvió palpable. El celoriano, después de un momento de silencio, finalmente habló. Entonces, compartan sus historias. Quizás así encuentre en ustedes lo que mi gente ha perdido, confianza. Mientras comenzaban a narrar sus propias luchas, una conexión se formó entre ellos.
Sin embargo, la desconfianza no se disipó del todo. El Seloriano les advirtió sobre una fuerza oscura que acechaba en las sombras, una antigua amenaza que había llevado a su raza a la casi extinción. Se decía que aquellos que habían sido responsables aún vagaban por el universo, buscando otros mundos que conquistar. Mientras contaba su historia, una alarma comenzó a sonar en el módulo de comando. Un mensaje críptico parpadeó en las pantallas, alertando sobre una presencia desconocida que se acercaba rápidamente. El piloto corrió hacia la consola, sus manos temblando mientras trataba de descifrar los datos. No estamos solos. Algo se acerca, gritó. El Seloriano, con una mirada intensa, comprendió la gravedad de la situación. Debemos movernos. No están aquí para ayudarnos, están aquí para acabar con lo que queda de nuestra raza. El tiempo se escurrió entre ellos como arena. El grupo sabía que debían actuar rápido. La conexión recién formada con el Seloriano era frágil, y el peligro inminente amenazaba no solo sus vidas, sino la posibilidad de salvar a una civilización que había permanecido en la oscuridad durante tanto tiempo. Mientras salían del templo, el sentimiento de urgencia crecía. Los exploradores humanos y el Seloriano se unieron en una extraña alianza, impulsados por la esperanza de un futuro compartido. Sin embargo, la sombra de la desconfianza seguía acechando, como un fantasma que nunca se iría del todo. A medida que corrían por las ruinas, el Seloriano les guiaba, sus conocimientos del terreno resultando cruciales. A cada paso, la presión aumentaba. Los ecos del pasado, los recuerdos de una civilización perdida, resonaban en sus corazones. Se sentían como una sola fuerza, unidas por un objetivo común, pero también estaban conscientes de que los demonios de la historia no estaban tan lejos. La traición y el abandono habían marcado a ambos, y el camino hacia la redención no sería fácil. Mientras avanzaban, el paisaje cambió. El desierto árido se transformó en un terreno más fértil, cubierto de vegetación extraña que parecían respirar con vida. Pero la belleza era engañosa. Había una sensación de que el mundo estaba vigilando, que algo antiguo y poderoso estaba a punto de despertar. El Seloriano los condujo a una serie de cuevas ocultas entre las rocas, un refugio que había utilizado durante años. Una vez dentro, se agruparon, buscando un respiro. El Seloriano, con su mirada fija en el oscuro túnel que se extendía más allá de ellos, comenzó a relatar la historia de su pueblo, una narración llena de heroísmo y dolor. Describió cómo una antigua civilización, dotada de tecnología avanzada, había sido víctima de su propio avance. Las rivalidades internas, la codicia y la guerra habían debilitado su unidad, lo que llevó a una invasión de seres oscuros que buscaron su ruina. Ellos son los que nos han dejado en este estado, dijo, su voz firme pero cargada de tristeza. Nos abandonaron cuando más nos necesitaban. Hemos luchado para sobrevivir, pero nos quedamos sin aliados. La desconfianza ha arraigado en nuestra cultura, y ahora, con su llegada, debemos decidir si les damos una oportunidad. Mientras hablaba, el científico anotaba cada palabra, convencido de que en esas el Seloriano, con su voz profunda, continuó narrando la historia de su pueblo, sumergiendo a los exploradores en un relato lleno de intriga y desesperación. Los que vinieron a acabar con nosotros no solo destruyeron nuestras ciudades, también sembraron la desconfianza en nuestros corazones. Nos hicieron creer que estábamos solos, que no había salvación. Sin embargo, la verdad es que siempre hemos tenido aliados potenciales en el universo, solo que hemos perdido la fe en ellos. Mientras hablaba, un escalofrío recorrió la cueva. Las palabras del Seloriano resonaban en el corazón de cada explorador. Ellos también habían sentido ese abandono, esa lucha por la supervivencia. Se miraron entre sí, cada uno reflexionando sobre su propio pasado. El comandante, con la mente centrada en la misión, sabía que esta conexión era vital. No podían permitir que la historia se repitiera, no podían dejar que el miedo los separara nuevamente. De repente, el piloto, aún en estado de alerta, interrumpió. No podemos quedarnos aquí. La presencia que detectamos antes se está acercando. Necesitamos un plan. Su voz sonaba grave, casi temblorosa. El silencio en la cueva se hizo palpable.
Sabían que el tiempo se estaba agotando. El Seloriano asintió, su rostro imperturbable. Debemos prepararnos. Si esos seres han encontrado nuestro refugio, no se detendrán hasta que nos eliminen. Pero podemos luchar. Debemos unir nuestras fuerzas y enfrentar lo que venga. Pero necesitamos un lugar donde podamos organizarnos y planear. Su determinación iluminó la cueva oscura. El grupo comenzó a discutir rápidamente sus opciones. El científico sugirió explorar las antiguas instalaciones de investigación que habían encontrado durante su exploración inicial. Allí, tal vez podrían encontrar tecnología que les ayude a enfrentar la amenaza. Pero el Seloriano mostró preocupación. Esa tecnología es un arma de doble filo. Puede ser peligrosa en manos equivocadas. No sabemos qué consecuencias podría tener. La tensión en la sala aumentó. El comandante se encontró en una encrucijada. Debía tomar una decisión, y cada opción que barajaba tenía riesgos considerables. No podemos quedarnos inactivos. Debemos aprovechar el conocimiento de ambas razas. Si unimos nuestras fortalezas, tal vez podamos cambiar el rumbo de nuestra historia. A medida que la discusión continuaba, un sonido distante interrumpió su concentración. Un eco profundo resonó por el túnel, cada vez más cercano. El Seloriano se puso de pie, su expresión se endureció. Ya están aquí. Debemos movernos ahora. La urgencia en su voz caló hondo en todos ellos. Sin pensarlo dos veces, el grupo comenzó a avanzar hacia la salida de la cueva. Al llegar a la entrada, la escena que se presentó ante ellos era desoladora. Una oscuridad densa se cernía sobre el paisaje, y figuras ominosas se perfilaban en la distancia, moviéndose con una rapidez inquietante. Los seres eran una mezcla de sombras y formas distorsionadas, como si la misma noche estuviera cobrando vida. La presión aumentaba, y un miedo palpable se apoderó de todos. «Rápido», gritó el comandante, empujando a su equipo hacia adelante. Necesitaban llegar a las instalaciones antes de que los seres oscuros los alcanzaran. La adrenalina corría por sus venas mientras corrían, pero el camino se tornaba cada vez más complicado. Las raíces y las piedras les dificultaban el paso, y cada sonido que resonaba a su alrededor les recordaba que no estaban solos. Con cada paso, la sensación de que estaban siendo perseguidos crecía. Miradas nerviosas se intercambiaban entre el grupo, pero la determinación de seguir avanzando era más fuerte que el miedo. «No podemos permitir que nos atrapen», dijo el piloto, su voz cargada de ansiedad. «Si caemos aquí, ¿qué será de los Selorianos?» Finalmente, llegaron a las instalaciones. La estructura, aunque desgastada por el tiempo, todavía conservaba un aire de majestuosidad. Puertas oxidadas se alzaban ante ellos, y el científico, con su curiosidad innata, comenzó a buscar una entrada. «Si encontramos algo que podamos usar, tal vez tengamos una oportunidad», murmuró mientras se movía entre las sombras. Mientras tanto, el Seloriano permanecía alerta, sus sentidos aguzados. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. Debemos ser rápidos. Ellos no se detendrán hasta que nos encuentren. Si hay alguna tecnología aquí, debemos activarla antes de que sea demasiado tarde. El grupo se dispersó rápidamente, cada uno en busca de algo que pudiera servirles. El sonido de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos, pero el silencio se rompía de vez en cuando con ecos distantes que anunciaban la llegada de los seres oscuros. La sensación de inminente peligro era constante. En un rincón, el científico encontró un panel de control que, aunque cubierto de polvo, parecía intacto. Sus manos temblaban de emoción mientras examinaba las luces intermitentes. «Creo que esto podría funcionar. Si puedo activarlo, tal vez podamos usar la tecnología para defendernos». El Seloriano se acercó, observando atentamente. «¿Estás seguro de que puedes manejarlo? No sabemos qué tipo de armamento podría haber aquí». El científico asintió con firmeza. «Es nuestra única opción. Si no lo hacemos ahora, no tendremos una segunda oportunidad». Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Un zumbido sutil comenzó a emanar del panel mientras trabajaba,
y las luces parpadeaban al compás de su corazón acelerado. De repente, un estruendo resonó por el pasillo. Los seres oscuros habían llegado. La oscuridad se había vuelto palpable, y el aire se tornó pesado. «Rápido, termina», gritó el comandante, mientras todos se preparaban para lo peor. El Seloriano se posicionó en la entrada, listo para proteger a su nuevo aliado. El tiempo parecía detenerse mientras los pasos se acercaban, y una sombra oscura se proyectó en la puerta. Con un último esfuerzo, el científico apretó un botón, y el panel cobró vida. Luces brillantes se encendieron, iluminando el oscuro entorno. «Lo logré», exclamó, pero la alegría fue breve. En un instante, el suelo tembló, y una explosión de energía recorrió la sala, proyectando a todos hacia atrás. Los seres oscuros comenzaron a entrar, y el caos se desató. El grupo se levantó rápidamente, sabiendo que debían luchar. La tecnología que el científico había activado comenzó a resonar, creando un escudo de energía que los rodeó. «Está funcionando», gritó el piloto, asombrado. Pero a medida que los seres oscuros se acercaban, comenzaron a atacar con una ferocidad inesperada. La tensión llegó a su punto máximo. Las luces del escudo brillaban intensamente, pero el sonido del choque entre energía y oscuridad resonaba en sus oídos. El Seloriano, con una valentía renovada, se unió a la lucha, utilizando habilidades que sorprendieron a los exploradores. Luchaban codo a codo, humanos y Selorianos, enfrentándose a la amenaza que había acechado durante tanto tiempo, mientras la batalla se intensificaba. La pregunta más aterradora permanecía en sus mentes: ¿podrían realmente superar el pasado y encontrar una manera de unir sus fuerzas? Con cada golpe, cada destello de luz, la esperanza se entrelazaba con el miedo, creando un caos que definiría no solo su destino, sino el futuro de ambas razas. La batalla en las instalaciones se intensificaba. Los seres oscuros, como sombras en movimiento, se lanzaban contra el escudo de energía, generando explosiones de luz y ruido que reverberaban en la sala. Los exploradores, unidos en su lucha, sentían como el pánico y la determinación se entrelazaban, cada uno luchando no solo por su propia vida, sino por el futuro de una civilización olvidada. El Seloriano se movía con agilidad, combinando sus habilidades naturales con la tecnología que les rodeaba. Sin embargo, a medida que los ataques se intensificaban, una sensación inquietante se instalaba en el aire. Algo no encajaba. Cada vez que un ser oscuro caía, otro tomaba su lugar con una rapidez desconcertante. La resistencia de la raza alienígena parecía inagotable. En un momento de calma entre los choques, el comandante gritó al científico: «Necesitamos un plan. Este escudo no durará para siempre, y si no logramos deshacernos de ellos, estamos condenados». El científico, sudando y con la mente a 1000 por hora, buscaba en su memoria lo que había aprendido sobre la tecnología que había activado. Sin embargo, las imágenes de su infancia y las lecciones sobre la ética del poder comenzaron a inundarlo. «No puedo dejar que esto se vuelva un arma», pensó, aterrorizado por la posibilidad de que su descubrimiento pudiera convertirse en una trampa. De repente, mientras luchaban, un destello de luz surgió del fondo de la sala. Un objeto flotante, grande y brillante, emergió de las sombras, como si respondiera a su desesperación. Era un antiguo artefacto de los Selorianos, una especie de núcleo de energía que había estado escondido durante años. «Eso es», exclamó el científico. «Si logramos activarlo, puede darnos la energía suficiente para repeler a esos seres». El Seloriano, al ver el artefacto, sintió una conexión inmediata. «Ese núcleo es sagrado. Se dice que tiene la esencia de nuestra civilización. Debemos activarlo con cuidado, o podría volverse contra nosotros». Sin embargo, el tiempo era un enemigo cruel, y la presión aumentaba. Mientras el grupo se movía hacia el núcleo, una nueva oleada de seres oscuros emergió de las sombras. El escudo comenzó a debilitarse, y el sonido de los golpes resonaba cada vez más fuerte. La desesperación llenó el aire. Con cada segundo que pasaba, las posibilidades de sobrevivir se reducían. «Rápido, todos juntos», gritó el comandante. «Si no lo hacemos, no habrá un mañana para nosotros». El científico llegó al núcleo, su mente en un torbellino. Con las manos temblorosas,
comenzó a manipular el artefacto. Sin embargo, lo que no sabía era que, a su alrededor, el Seloriano sentía una presencia familiar y perturbadora. La forma en que los seres oscuros se movían, su estrategia, todo parecía demasiado intencionado. No son solo enemigos, pensó el Seloriano, son cazadores. Y están aquí por una razón. En ese instante, el Seloriano comprendió que el verdadero enemigo no eran solo los seres oscuros, sino algo más grande y más siniestro que había estado operando en las sombras. Con su voz entrecortada, se lo dijo al comandante. Creo que hay alguien detrás de esto. Una fuerza que busca acabar con nuestra civilización por completo. Los que nos han abandonado, los que nos han traicionado, están aquí. Los ojos del comandante se abrieron en incredulidad. ¿Qué quieres decir? La revelación dejó a todos en estado de shock. Las palabras del Seloriano resonaban en sus mentes. Si había alguien manipulando los hilos, su lucha se tornaba aún más compleja. Esos seres son solo peones. Son el resultado de una guerra que no hemos visto, de conflictos que han sido ocultados. Si no podemos desentrañar quién está detrás de esto, nunca estaremos a salvo, continuó el Seloriano, cada palabra más pesada que la anterior. Mientras el científico seguía intentando activar el núcleo, una sombra se deslizó por la puerta. Un ser humano, vestido con un traje oscuro y con un aire de superioridad, emergió entre los restos de la lucha. Su rostro era conocido, pero la confianza que irradiaba era perturbadora. Así que finalmente se han reunido, dijo con una sonrisa que helaba la sangre. No sabía que los exploradores humanos tendrían el valor de intentar salvar a una raza olvidada. Pero, por supuesto, eso es un error. Un error que deberán pagar con sus vidas. El grupo quedó paralizado. El traidor no era otro que un antiguo conocido, alguien que había sido parte de la misión original pero que había desaparecido. ¿Por qué?, preguntó el comandante, su voz un susurro entre el asombro y la ira. ¿Por qué harías esto? Porque no hay lugar para los débiles en este universo. Solo los fuertes sobreviven, y los Selorianos han demostrado ser una amenaza latente. Era solo cuestión de tiempo antes de que fueran eliminados. Y ustedes, los humanos, se están convirtiendo en una distracción, respondió, mientras los seres oscuros comenzaban a rodear al grupo, formando un círculo amenazante. La traición en el aire era palpable. No solo estaban luchando contra una fuerza externa, sino que ahora se enfrentaban a la traición de uno de los suyos. El conflicto había escalado a niveles que nunca imaginaron. La pregunta que se planteaba ahora era, ¿podrían unir sus fuerzas a pesar de las divisiones que amenazaban con separarlos? En ese momento crítico, el núcleo comenzó a emitir un brillo aún más intenso, como si respondiera a la angustia y la tensión. Con el traidor en su contra y los seres oscuros a punto de atacar, la situación se tornaba desesperada. La única oportunidad de salvarse dependía de su capacidad para trabajar juntos, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El Seloriano levantó su mano, y en un gesto de unión, comenzó a canalizar su energía hacia el núcleo, mientras el científico lo acompañaba, trabajando en sincronía. Debemos hacerlo ahora, nuestra supervivencia depende de esto, gritó, mientras la energía brillaba con fuerza, las sombras avanzaban, y el traidor observaba con una mezcla de desprecio y curiosidad. Creen que pueden salvarse, nada puede detener lo que está por venir. Pero la fe en la unión de sus razas comenzó a brillar con fuerza. La luz del núcleo, pulsando en un crescendo de energía, iluminó el rostro de cada uno, mientras la esperanza y el miedo se entrelazaban en un último intento por cambiar su destino. A medida que el brillo alcanzaba su clímax, el ambiente estalló en una explosión de luz, y el tiempo pareció detenerse. En ese instante, cada uno de ellos sintió el peso de la historia que llevaban. La lucha no solo era por su vida, sino por el futuro de una civilización que había sido olvidada y traicionada. Con el eco de sus decisiones resonando en el aire, sabían que lo que estaba por venir marcaría un antes y un después. ¿Serían capaces de enfrentar la oscuridad y, en última instancia, descubrir la verdad detrás de la traición? La respuesta estaba a punto de revelarse, y el universo observaba con expectación. La explosión de luz del núcleo resonó en el ambiente,
creando un resplandor que ahogó las sombras que rodeaban al grupo. La energía comenzaba a fluir, envolviendo a los exploradores y al Seloriano en un escudo resplandeciente. Era una mezcla de esperanza y miedo, un momento en el que todo parecía posible, pero la amenaza seguía presente. Los seres oscuros, desorientados por la luz, retrocedieron un instante. Fue la oportunidad que necesitaban. «Avancen, ahora», gritó el comandante, con la determinación grabada en su rostro. El grupo, unido en su propósito, se lanzó hacia adelante, usando el impulso de la energía del núcleo para enfrentar a la oscuridad. El Seloriano lideró el camino, sintiendo cómo la esencia de su civilización fluía a través de él, empoderando cada uno de sus movimientos. Con el núcleo vibrando intensamente, el escudo comenzó a liberar pulsos de energía que impactaban a los seres oscuros, desintegrándolos al contacto. El sonido de sus gritos resonaba como un eco lejano, mientras el grupo se abría paso. Cada golpe que daban a la oscuridad se sentía como una victoria, como si no solo lucharan por su supervivencia, sino por la redención de los Selorianos. El traidor, al ver que sus planes se desmoronaban, intentó replegarse, pero la energía del núcleo lo atrapó en un destello de luz. «No, no puede terminar así», gritó, su voz llena de pánico. Sin embargo, la verdad era que había subestimado la unión de dos razas que habían encontrado en la adversidad una razón para luchar juntos. Finalmente, el núcleo, en un último estallido de energía, liberó una onda expansiva que desbarató a los seres oscuros, dispersándolos como humo. El silencio que siguió fue abrumador. El grupo, exhausto pero triunfante, se detuvo por un momento para asimilar lo que acababa de suceder. Habían logrado lo imposible, pero la sensación de triunfo estaba mezclada con una profunda incertidumbre. ¿Qué vendría después? Mientras respiraban hondo, el Seloriano miró el núcleo, aún pulsando débilmente. Esto no solo fue una batalla. Es el comienzo de algo nuevo. Debemos cuidarlo, entender su verdadero poder. Pero mientras hablaba, una sombra se movió a su lado, una figura familiar emergió entre las ruinas. El corazón del comandante se detuvo. Era un ser de una belleza inquietante, con una presencia que parecía desafiar la lógica. Era la misma deidad que habían visto en las inscripciones de las ruinas, un eco de la antigua civilización seloriana. Han luchado con valor, pero la verdadera prueba está aún por venir, dijo con una voz melodiosa que resonó en el aire. Ustedes han liberado a mi pueblo de una prisión, pero también han desatado fuerzas que no comprenden. Su mirada se centró en el núcleo. Este artefacto es más que energía. Es la esencia de la vida de mi raza, y está ligado a un destino que trasciende el tiempo. El grupo se miró, asombrado por la aparición. ¿Qué quieres decir?, preguntó el comandante, sintiendo que la historia se complicaba aún más. La deidad sonrió enigmáticamente. Ustedes han logrado la primera victoria, pero el equilibrio del universo está en peligro. Los seres oscuros son solo un síntoma de un problema mayor. Su líder está en otro lugar, y sus ambiciones son aún más siniestras. La revelación los golpeó como un rayo. La lucha no había terminado, solo había cambiado de forma. ¿Cómo podemos detenerlo?, preguntó el científico, su mente aún procesando la magnitud de la situación. No saben lo que enfrentan. Sin embargo, juntos pueden hacerlo. Deben viajar a los límites de lo conocido, a donde la luz y la oscuridad se encuentran, y allí descubrirán la verdad, respondió la deidad. Antes de que pudieran preguntar más, la figura se desvaneció en un destello, dejando a todos en un estado de incredulidad. La realidad de su situación comenzó a asentarse, y la emoción de la victoria se tornó en una nueva urgencia. Debemos prepararnos, dijo el Seloriano, mirando a su equipo con determinación. No podemos permitir que el sacrificio de nuestros antepasados haya sido en vano. La oscuridad no se rendirá fácilmente. El grupo se reunió, y juntos comenzaron a trazar un plan. Cada uno aportó sus conocimientos, sus habilidades, construyendo un camino hacia lo desconocido. La lucha que habían comenzado en Seloria era solo el primer capítulo de una historia mucho más grande. Sin embargo, había un aire de incertidumbre. La traición, la revelación de un enemigo más grande,
y la presión del tiempo se cernían sobre ellos como un manto. Con cada paso que daban hacia el futuro, sentían que el destino de ambas razas estaba entrelazado de una manera que no podían ignorar. Habían vencido a las sombras, pero ahora tenían que enfrentar a un enemigo que había estado manipulando las piezas desde las sombras, alguien que buscaba acabar con lo que quedaba de su historia. Al mirar al horizonte, donde el cielo se encontraba con la tierra, el comandante entendió que la lucha por la humanidad y los elorianos apenas comenzaba. Las lecciones del pasado, la traición y la esperanza se fusionaban en un solo camino, uno que los llevaría a descubrir no solo la verdad sobre su enemigo, sino también sobre sí mismos. Mientras se preparaban para partir, un último destello del núcleo iluminó la cueva, y en ese momento, todos comprendieron que no solo eran exploradores, sino portadores de un legado que debía ser defendido. La historia aún no había terminado, y la aventura que los esperaba podría ser la más grande de sus vidas. Pero había una última sorpresa en el horizonte. En el fondo de sus corazones, cada uno sabía que la oscuridad no era solo externa, también estaba latente en sus propias decisiones y temores. Con el destino de dos civilizaciones en juego, el grupo se adentró en la noche, sintiendo que cada paso los acercaba no solo a la verdad, sino a su propia redención. Las sombras podían haber sido dispersadas, pero el eco de la traición y el misterio seguía presente. La lucha por la humanidad y los elorianos apenas comenzaba, y lo que deparaba el futuro, nadie lo sabía. El grupo, con la determinación renovada y el peso de su misión en sus hombros, se adentró en el vasto territorio que rodeaba las antiguas instalaciones. Las sombras que antes parecían amenazantes ahora eran simplemente un recordatorio de lo que habían enfrentado y superado. Mientras caminaban, comenzaron a trazar un mapa mental de su próximo movimiento. Sabían que el enemigo estaba a un paso de ellos y que cada decisión contaba. Mientras se movían, el celoriano tomó la delantera, guiando al grupo a través de senderos llenos de vegetación y ruinas olvidadas. Debemos encontrar el lugar donde la luz y la oscuridad se encuentran. Eso es lo que la deidad mencionó. Allí, quizás podamos descubrir la fuente del conflicto y detenerlo de una vez por todas, dijo con voz firme, aunque no exenta de preocupación. A medida que avanzaban, los recuerdos de la batalla reciente se mantenían vivos en sus mentes. Cada uno de ellos llevaba una marca de la lucha, ya fuera en forma de heridas o de cicatrices emocionales. Sin embargo, también había un sentido de unidad que había crecido entre ellos. Los humanos y los elorianos, aunque diferentes, habían aprendido a confiar el uno en el otro, y esa confianza sería crucial en lo que estaba por venir. El científico, que había estado sumido en sus pensamientos, finalmente habló. Lo que descubramos podría cambiar la forma en que ambas razas se ven entre sí. No se trata solo de detener al enemigo, sino de entender por qué hemos llegado a este punto. Quizás haya más en juego de lo que hemos creído. Sus palabras resonaban con el resto del grupo. La historia no era solo un enfrentamiento, sino una oportunidad para sanar viejas heridas. A medida que se adentraban en el territorio, el paisaje comenzó a cambiar. Las ruinas antiguas eran más frecuentes, y una sensación de reverencia llenaba el aire. Aquí es donde nuestros ancestros vivieron y prosperaron, dijo el celoriano, su voz llena de nostalgia. Debemos honrar su memoria y asegurarnos de que su legado no se pierda en la oscuridad. Finalmente, después de días de búsqueda, llegaron a un lugar donde las antiguas inscripciones brillaban con una luz etérea. En el centro de este espacio, un enorme cristal pulsaba con energía, y el aire vibraba con una fuerza casi palpable. Este es el lugar, dijo el celoriano, mirando con asombro. Aquí es donde se cruzan la luz y la oscuridad. El grupo se acercó con cautela, sintiendo el poder que emanaba del cristal. El científico comenzó a examinar las inscripciones que lo rodeaban. Parece que esto es un nexo de energía. Aquí es donde las fuerzas opuestas se equilibran. Si logramos estabilizarlo, tal vez podamos poner fin a esta lucha, explicó, emocionado por la perspectiva. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, una sombra se proyectó sobre ellos. El traidor, que había logrado escapar de la batalla, apareció de nuevo, esta vez acompañado por una horda de seres oscuros. No puedo dejar que hagan esto. La oscuridad no se puede erradicar. Es parte del equilibrio, dijo con una sonrisa maliciosa.
Y yo seré quien lo controle. El grupo, ahora rodeado, sintió como el pánico comenzaba a crecer. Sin embargo, el Seloriano, recordando su conexión con el cristal, levantó su mano. No tienes que hacer esto. La luz y la oscuridad pueden coexistir. Hay un camino para sanar, para unir nuestras razas. Pero no lo lograrás actuando desde el odio. La tensión era palpable. El traidor se rió, burlándose de la idea de unidad. ¿Sanar? Lo que necesitas es poder. No puedes cambiar el destino. El miedo siempre regresa. Su voz resonó en la oscuridad, pero el grupo sintió que el coraje empezaba a tomar el lugar del miedo. Con una mirada decidida, el comandante dio un paso al frente. Si hay algo que hemos aprendido, es que la unidad es más fuerte que cualquier oscuridad. Hemos enfrentado la traición y la pérdida, y hemos salido más fuertes. No dejaremos que el miedo nos controle. La voz del comandante resonó con autoridad, y sus palabras comenzaron a influir en los presentes. A medida que el cristal pulsaba más intensamente, el grupo se unió, cada uno extendiendo su mano hacia el cristal. La luz que emanaba comenzó a mezclarse con sus energías, formando un vínculo tangible. El Seloriano, el comandante, el científico, todos estaban conectados en un esfuerzo común. Juntos podemos equilibrar las fuerzas, dijo el Seloriano, sintiendo cómo la esencia del cristal respondía a su voluntad. El traidor, viendo que su poder se desvanecía, comenzó a gritar. No, no pueden hacer esto. Las sombras a su alrededor comenzaron a fluir hacia el cristal, buscando ser parte de la luz. El grupo se mantuvo firme, canalizando su energía hacia el núcleo. La luz se volvió más brillante, y el aire comenzó a temblar. En un instante culminante, el cristal estalló en una explosión de luz que desbordó la oscuridad. El traidor fue empujado hacia atrás, incapaz de resistir la fuerza de la energía unida. Las sombras comenzaron a disolverse, y el brillo del cristal iluminó todo el paisaje. Cuando la luz se desvaneció, el grupo se encontró de pie, el cristal resplandeciendo suavemente en el centro. La oscuridad había sido disipada, pero no sin dejar una marca. Lo hicimos, susurró el científico, asombrado. Habían logrado lo que parecía imposible, pero sabían que la victoria traía consigo nuevas responsabilidades. Sin embargo, la revelación más grande aún estaba por venir. Mientras el grupo se recuperaba, el Seloriano se acercó al cristal, sintiendo una conexión profunda. Este lugar es un recordatorio de que la luz y la oscuridad son parte de un ciclo eterno. No podemos eliminar la oscuridad, pero podemos aprender a vivir con ella. Debemos enseñar a nuestros pueblos a aceptar ambas partes. El comandante asintió, comprendiendo la importancia de sus palabras. La historia de nuestras razas es más rica cuando abrazamos nuestras diferencias. No podemos permitir que la traición y el miedo nos dividan de nuevo. El grupo miró a su alrededor, sintiendo que el aire se llenaba de una nueva esperanza. Decidieron que debían regresar a sus pueblos, no solo como héroes, sino como mensajeros de un nuevo comienzo. Tenían que compartir su experiencia, enseñar que la verdadera fuerza no provenía de la lucha, sino de la colaboración y la comprensión. A medida que el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, el grupo emprendió su camino de regreso. Las cicatrices de la batalla aún estaban frescas, pero en sus corazones había un sentido renovado de propósito. Cada paso que daban era una afirmación de que el futuro podía ser diferente, que las historias de la humanidad y los selorianos podían entrelazarse de una manera que honrara tanto su pasado como su potencial. La travesía no estaba exenta de desafíos, pero cada uno de ellos estaba listo para enfrentar lo que viniera. La luz que habían liberado en el cristal no solo iluminaba su camino, sino que también les recordaba que cada ser, humano o seloriano, tenía un papel que desempeñar en la historia del universo. Con el tiempo, el vínculo entre las dos razas se fortaleció. La colaboración en la investigación y la exploración llevó a descubrimientos que desafiaron su comprensión del mundo. Comenzaron a construir un futuro juntos, donde el miedo y la desconfianza se transformaron en aprendizaje y crecimiento. Años después, se erigió un monumento en el lugar donde habían enfrentado la oscuridad. No era solo un recordatorio de la batalla, sino un símbolo de unidad.
En la piedra estaban grabadas las palabras: la luz y la oscuridad coexisten, juntos forjamos nuestro destino. El Seloriano, el comandante y el científico se reunieron en ese monumento, reflexionando sobre el viaje que los había llevado hasta allí. «Mira lo que hemos logrado», dijo el Seloriano, su voz llena de emoción. «Nuestros pueblos están creciendo, aprendiendo a vivir en armonía». El comandante sonrió, pero había un brillo de preocupación en sus ojos. «Aún debemos estar alerta. La oscuridad nunca está completamente erradicada. Siempre hay nuevos desafíos por delante». Pero en ese momento, el científico intervino. «Quizás la verdadera lección es que no necesitamos eliminar la oscuridad, sino entenderla. Aceptarla como parte de nosotros. Solo así podremos avanzar». Mientras el sol se ponía en el horizonte, el grupo comprendió que la lucha por el futuro nunca terminaría, pero habían encontrado un camino hacia un nuevo entendimiento. Habían aprendido a enfrentar no solo al enemigo externo, sino también a las sombras internas que amenazaban su unidad. La historia de la humanidad y los Selorianos no era solo una narrativa de conflicto, sino una odisea de esperanza, valentía y transformación. Con la luz de su experiencia guiando el camino, se prepararon para cualquier desafío que pudiera surgir, sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier oscuridad. Y así, su viaje continuó, uniendo no solo dos razas,